Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido de vuelta a este espacio donde estamos haciendo la enseñanza del libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Es un libro que a mí particularmente me cambió la forma de ver el negocio que yo estoy haciendo, que es el network marketing, pero como dije en anteriores capítulos, no importa si tú no haces network marketing. Este libro te va a ayudar en tus relacionamientos con las personas, en tu día a día, en tu entorno, con tus familiares, en las tiendas, en cualquier lugar, porque siempre estamos en contacto con las personas. Entonces, es un libro que te recomiendo, que particularmente, como le dije, a mí me ayudó muchísimo en mi negocio. Y si tienes un negocio, un emprendimiento que va dedicado con el tratamiento con las personas, con el relacionamiento con las personas, entonces es un libro que te va a ayudar, pero un montón. Entonces, hoy el capítulo que nos toca es el capítulo número 5 y dice que cómo interesar a la gente. Y eso podemos lograr a través de una manera tan sencilla. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Estamos tan acostumbrados de repente a hablar lo que a nosotros nos gusta, pero tenemos que hablar o sea, hablar con las personas del tema que ellos quieren escuchar. Entonces es muy importante, acá el libro tiene varios ejemplos de personas que tienen mucha influencia en el ámbito de la política, en los negocios, que tuvieron éxito utilizando esta manera de hablar con las personas, hablando lo que a ellos les interesa, no lo que le interesa a una persona, sino con quien están conversando. Entonces vamos a leer algunos ejemplos de cómo pudieron conseguir, por ejemplo, digamos, negociaciones importantes a través de utilizar esta técnica de hablar a las personas del tema que a ellos les interesa. Nos cita, por ejemplo, acá el tema de todos los visitaron a Theodore Roosevelt. Todo el mundo le conoce a Theodore Roosevelt. En Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Y cómo lo lograba? Muy sencillo. Es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde a la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Imagínate esta persona, el señor Teodoro S. Roosevelt, cuando iba a tener una visita de alguien importante, averiguaba todo acerca de esa persona y qué le interesaba. Entonces hablaba de ese tema con esa persona, por eso se convirtió en una de las personas más influyentes, porque sabía de qué tema hablar y qué tema le gustaba a las personas que le iban a visitar, a su huésped. Un día anterior ya averigua todo y empieza a indagar con las personas allegadas y de esa manera sabe de qué tema tratar y qué le gusta a esa persona. Y entonces, ¿por qué Roosevelt no ignoraba como los grandes líderes que el camino real está el corazón? Es hablarle de las cosas más preciadas que son. Hay otro ejemplo, por ejemplo, de una persona de señor William, ensayista y profesor de literatura en Yale. Aprendió esta lección al comenzar la vida, cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Livy Leslie en Stanford. Escribe él su ensayo sobre Human Nature. Llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escamaruza verbal con mi tía volcó su atención en mí. ¿Por qué entonces me entusiasmaban los botes y los barcos? Y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé con él entusiasmado. ¡Qué hombre! ¿Y cómo se interesaba por la navegación? Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York
que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero ¿por qué no hizo más que hablar de eso? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que le interesaban los botes y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé la palabra de mi tía. Entonces, ¿qué nos da esta parte que nos dice que la persona que le iba a visitar a este niño averiguó antes con la tía qué le gustaba al niño, de qué tema le gustaba? Entonces, empezó a indagar, él era un abogado, y ¿qué hizo? Averiguó todo lo que tenía que ver con botes y barcos. Entonces, en su visita, solamente hablaba de barcos y botes. Y este niño se quedó encantado con esta persona. Y su tía le dijo cómo hizo, y él dice que nunca olvidaría su nombre, por supuesto, y la situación. Entonces, fíjense la importancia que tiene cuando tú te interesas sinceramente en agradar a las personas, a los demás. Entonces, es muy importante utilizar esta técnica. Por ejemplo, si vas a ir a visitar a una persona, averiguar cuáles son sus gustos y empezar a hablar de las cosas que a esa persona le gusta. Porque normalmente hacemos cosas, por ejemplo, de que nosotros queremos hablar de nuestras cosas y le aburrimos a la otra persona contándole nuestra historia, qué nos gusta. Y acá nos dice el libro que tenemos que hablar del gusto de la otra persona, lo que le interesa a la otra persona. Acá hay varios ejemplos, vamos a buscar uno. Por ejemplo, cómo un vendedor pudo hacer una venta importante hablando con un gerente. Hace rato que no lo compraba un producto, pero él consiguió una cita y le pudo vender todo lo que quiso porque sabía entrarle a la persona, sabía cuál era el gusto del gerente. Entonces es una marca conocida que hace rato no lo estaba comprando por varias cuestiones. Esta persona que hizo, averiguó, el vendedor en este caso, averiguó todo, cuáles son los temas, los gustos, los intereses del gerente. ¿Qué hizo al entrar ahí, cuando le visitó? No habló de los productos que él quería vender, sino habló de los intereses de esa persona, qué le gustaba, y ahí esa persona se abrió y empezó a hacer la negociación, le hizo una compra que nunca jamás había hecho. Entonces, de ahí la importancia de saber, de conectarse con la persona, de poder hablarle a la persona en su idioma, en lo que a él le gusta. Entonces, acá también nos dice el autor: entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses estaban concentrados en su actividad. Tras el poder y el dinero, cómo se protegía de la gente, cómo yo, por medio de una secretaria leal y severa, estudié los intereses y objetivos de ella, y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años, esta mujer había sido el satélite que giraba en la oficina del señor Funker. Cuando le dije que tenía una proposición para él, que podía resultar un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esa conversación, me concedió una cita con el señor Funger. En este caso también, esta persona, ustedes saben que una persona importante tiene siempre una secretaria. Por eso hay un dicho que dice: ponete bien con la secretaria para hablar con el gerente. Entonces, tenía instrucciones estrictas esta secretaria de no hacer pasar a nadie o pasarle al gerente en este caso. Pero este joven se iba y empezaba a hablar de la secretaria. ¿Y qué hizo también? Averiguó sobre sus gustos, qué le gustaba. Y un día de esto, esta secretaria consigue la cita con esta persona. Es también el caso de una negociación importante que necesitaba hacer esta persona. Entonces, a través de la secretaria,
pudo hacer un lapso con el gerente y le consiguió la cita, en este caso del señor Funfer, decía. Entonces, es muy importante el trato con las personas y hablarle de lo que ellos quieren, de lo que a ellos les interesa. Entonces, te podemos utilizar esta técnica si tienes un negocio, si tienes un emprendimiento, siempre hablarle a la persona lo que a ellos les gusta. No de lo que a ti te interesa, sino lo que a ellos les interesa. Así vas a parecer una persona interesante, como dice el libro, una manera interesante de poder conversar, de hablar con las personas. No te olvides de suscribirte. Hasta aquí vamos a hacer nuestra enseñanza de hoy para no perderte de los próximos capítulos que son muy interesantes también. Así es que podemos aplicar esta técnica, la de interesarse de las personas y de sus gustos, de todo lo que ellos quieran. Entonces, antes de ahora hacer cualquier negociación o visitar a alguien, averigüe cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses para ir a hablarle de esos temas a esas personas y verás cómo esas personas nunca se olvidan de ti porque van a hablar del tema que a ellos les gusta y no lo que a ti te interesa. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias.